Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a la comunidad de Felipe Administrador. Hoy hablamos de los 10 principios de la economía que son importantes para que puedas entender mejor la administración de las empresas, de las organizaciones. Antes de empezar, quiero que te suscribas para que no te pierdas ningún contenido para administradores o para emprendedores, y también le des like a este video, que me comentes abajo cuál es el principio de la economía que más te parece acertado o cuál es el que encuentras más difícil de comprender. En este video yo te voy a explicar a mi forma, pero también te recomiendo la bibliografía que te dejo abajo en la descripción de este video de Gregory Mankiw con los 10 principios de la economía en la lectura, y explicado, ¿cierto?, de un extracto que leí en un documento PDF, pero explicado de una manera sencilla y clara. Antes de iniciar, entonces, vamos a entender que los principios de la economía sirven como una base para empezar a estudiar economía desde una perspectiva más profunda, pero que te va a ayudar a comprender de manera básica cómo funciona la economía. El primer principio de la economía, los primeros principios de la economía están centrados en cómo toman decisiones las personas. Los segundos principios están en cómo interactúan las personas entre ellas, y el tercero es cómo funciona la economía en su conjunto. Cada uno de estos principios se atiende o es tangible de acuerdo a la toma de decisiones, a la interacción de individuos o a la economía en su conjunto, y se están precisamente relacionados. El primer principio es cómo los individuos toman decisiones, y parte desde el principio número 1, que los individuos toman decisiones basados en que las personas o los individuos se enfrentan a disyuntivas, y disyuntivas significa tomar dos caminos. Si tú, por ejemplo, vas a ir a jugar al fútbol, vas a dejar de jugar tenis, o si vas a comprar una chaqueta roja, quizás por tu capacidad solamente tienes 5.000 pesos chilenos o tienes $10, vas a dejar de comprar una camisa verde. Esto es que en todo momento los individuos están tomando decisiones y se enfrentan a una disyuntiva. Ir a cenar a un lugar, ir a comprar a un lugar, viajar a un lugar, va a suponer una alternativa entre estar con una persona o estar con otra, estar con un amigo o estar con otro amigo, estar con una pareja u otra. O sea, la vida del ser humano en general va a estar enfrentado a una disyuntiva entre distintas opciones o alternativas, y esto va a hacer que el individuo va a tomar una decisión en base a su beneficio. Y es precisamente el segundo principio de la economía que explica esto, que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Y esto es el costo de oportunidad, que tanto lo explicamos en administración de empresas, y significa básicamente en que si tú haces algo vas a renunciar a otra cosa. Esto, por ejemplo, si tú viajas a Perú, vas a renunciar en ese mismo tiempo, en esa misma semana de vacaciones, o en el momento en el que tú vas a decidir hacer el viaje, vas a dejar de trabajar, vas a dejar de ganar dinero. Si tú decides estudiar 3 o 4 años en la universidad de manera permanente, vas a dejar de tener una vida sociable, a lo mejor más rica, de tener trabajo o ingresos. Cuando tú tomas una decisión, entonces tienes un costo de oportunidad, porque estás dejando otras opciones que pudiste haber escogido en vez de la que escoges. El tercer principio de economía es que las personas son racionales y piensan en términos marginales. Este principio de economía fue uno de los principios de economía que más me costó entender, y esto significa básicamente que me voy a ayudar por el libro de Mankiw, que las personas racionales piensan en términos marginales. Muchas decisiones que se toman en la vida obligan a realizar pequeños ajustes adicionales en un plan de acción. Esto quiere decir, por ejemplo, que las personas racionalmente van a analizar el costo y el beneficio de hacer alguna actividad, alguna acción o emitir algún comportamiento. Si, por ejemplo, voy de paseo a un lugar, el costo de ir es dejar de ir a donde mi familia, donde a mis amigos, donde mi pareja, y el beneficio va a ser, por ejemplo, en el caso que nosotros creamos trekking con el grupo de mis amigos, va a ser tomar fotos, conocer un lugar nuevo, quizás compartir con personas nuevas, y genera estos beneficios. Pero también cuando se piensa en términos marginales, significa que los planes no siempre se cumplen al 100%, entonces se van haciendo ajustes.
Por ejemplo, si tú haces un viaje y en el viaje tienes el costo de ir al viaje involucra $1000 y te das cuenta que puedes visitar 6 o 7 paisajes más por $100 más. El costo es $100, es un costo marginal, o sea, de tu costo base que era 1000, hiciste un costo marginal de $100 extra, pero vas a tener un beneficio de conocer 7 lugares más. O sea, tiene un beneficio marginal superior al costo marginal. Es lo mismo que explicaba en un video de YouTube muy bueno, y que voy a dejar la referencia acá, que hablaba de un señor y una señora, en donde el señor tenía mucha hambre y la señora vendía manzanas. El costo de en la situación A, de que la señora, porque tenía las manzanas a un precio muy bajo porque no las vendía, para el caballero comprar 2 o 3 manzanas era un costo bajo para recuperar el hambre que tenía. Pero si la situación fuera B y el costo de las manzanas era un costo muy alto y el caballero sentía hambre, al caballero no le era tan atractivo tomar la decisión de comprar las manzanas para saciar su hambre, porque era un costo muy alto. Entonces el costo marginal era inferior al beneficio marginal. Este es uno de los principios que más cuesta entender, y es por eso que recomiendo mucho la lectura del libro de los 10 principios de la economía de Gregory Mankiw, para que puedas comprenderlo mucho mejor. El cuarto principio de economía es que los individuos responden a los incentivos. Y esto, dado que la gente toma decisiones comparando costos y beneficios, y era muy relacionado al principio anterior, si cambian dichos costos y dichos beneficios, la gente responde a incentivos o estímulos. Nosotros, como seres inteligentes, vemos la mejor manera de ser beneficiados. Entonces, las personas siempre van a analizar el costo-beneficio de hacer alguna actividad. Si trabajo en esto, voy a conseguir dinero. Si ocupo un empleo en cierto lugar, voy a conseguir esto. Entonces siempre hay un análisis de costo-beneficio. Los costos pueden estar relacionados con el tiempo, con la salud, con la dedicación, con la energía o con otras cosas. Aunque es importante resaltar el rol de los incentivos sobre la conducta humana cuando se diseñan políticas públicas, ya que estas últimas alteran fuertemente la estructura existente de beneficios y costos. Incluso se da el caso de situaciones en las que se producen efectos inesperados producto de un análisis incompleto de la política. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que cita este PDF y muy interesante: la introducción de la legislación que impuso el uso obligatorio del cinturón de seguridad en automóviles. Su efecto directo es obvio, ya que mayor número de personas utilizan el cinturón de seguridad, aumenta la probabilidad de sobrevivencia de producirse en un accidente. En este sentido, el dispositivo salvavidas y ello motivó la reglamentación vigente. O sea, como la ley impulsó el cinturón de seguridad y también hizo que las personas también generó andar a más velocidad en el tránsito, porque se sienten, entre comillas, por un sesgo cognitivo, protegidos por el cinturón de seguridad. Pero esto no necesariamente va a ser siempre un análisis tan superficial. Tiene que ser un análisis bien profundo de cómo un estímulo puede generar una conducta humana. O sea, la economía tiene que estar completamente claro que va a analizar la conducta humana. Quinto principio. El cuarto principio entonces responde a los incentivos. O sea, yo hago la tarea, si tú le dices a tu hijo, yo hago la tarea, y tú me respondes con una buena nota. Si tú tienes buenas notas, te recompenso y voy al cine. Si tú haces esto, te recompenso. Y también aquí estás generando un condicionamiento también para la conducta, de acuerdo a los estímulos. Si tú trabajas en esto, obtendrás esto. Ese es el principio cuarto de la economía, de cómo toman decisiones. Entonces, en primer lugar, ¿cómo toman decisiones? Individuos se enfrentan disyuntivas, porque siempre hay opciones. Hay un costo de oportunidad. Si haces algo, dejas de hacer otra cosa. Las personas racionales piensan en términos marginales: cuál es el beneficio que voy a obtener de acuerdo al plan que yo voy a realizar. Y cuarto, los individuos responden a incentivos. ¿Cuál es el análisis costo-beneficio? Vamos a repasar el tercer principio, que dice: principio económico: si muchas decisiones que se toman en la vida obligan a realizar pequeños ajustes adicionales en un plan de acción ya preestablecido. Los economistas lo llaman cambios marginales. Esto significa que en muchas situaciones el plan que tú desarrollaste va a tener cambios, ajustes, y estos se llaman los cambios marginales. En muchos
situaciones los individuos toman las mejores decisiones posibles pensando en términos marginales. Si alguien pudiera saber al 100% lo que sucederá mañana, quizás no existiera este término. Supongamos que cierta empresa que cuenta con 4 tiendas solo en Lima se dedica exclusivamente a la fabricación y venta de zapatillas. Esta misma lanza al mercado 1000 pares de zapatos de cuero. Luego de un corto tiempo se da con la sorpresa de que sus zapatos son aceptados por el mercado, entonces desarrolla un plan en términos marginales porque su producción no será 1000 sino 1200. Entonces aumenta en términos marginales porque se dio cuenta que el beneficio era mayor. O sea, tú haces, por ejemplo, compras un producto en internet y lo quieres vender y vendes 10, encargas 10 y vendes los 10, vas en el transcurso de tu plan a encargar más productos porque ya vendiste todo. Y eso es la decisión racional en términos marginales. Sigamos ahora los principios de economía de cómo interactúan los individuos. Estos 4 principios anteriores eran sobre las decisiones y ahora es cómo interactúan los individuos. Y acá el principio número 5, el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo globalizado genera un intercambio de productos, de bienes y servicios. O sea, si tú pensaras, tú como persona, pudieses fabricar una cámara fotográfica, un computador, todo, es realmente imposible hacer todas estas cosas. Pero gracias a la economía y a la globalización se mejora el bienestar de todo el mundo, porque hay personas que son especialistas en fabricar alimentos, otros en fabricar tecnología, otras personas son especialistas en ofrecer educación, otras en ofrecer servicios. El comercio entonces cumple un rol fundamental de intercambio de bienes y servicios, lo que permite que las personas puedan tener una mejor calidad de vida y mejorar el bienestar de todo el mundo. Este dúo de hecho se le denomina comúnmente comercio internacional, ¿cierto? Sí, en administración de empresas lo conocemos. Por lo dicho, se podría decir que el comercio entre países y el comercio internacional beneficia a aquellos países que lo practican. Obviamente, cuando hay políticas de proteccionismo o políticas económicas de tratados internacionales económicos que no dejan abierto el comercio, probablemente no sea beneficiado el país. Entonces, una idea algo ficticia podría ser que 2 países desean viajar a otro planeta, ya que una agencia de viaje tiene una promoción en la cual viajan 2 países, pero solo uno de ellos paga el viaje. Solo uno es beneficiado independiente del paseo. Entonces estos países se acercan a la agencia para negociar y se benefician de esta opción, algo ficticio. Principio número 6 de la economía son los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En esta concepción se basa en la idea de que solo el gobierno puede organizar la economía a fin de promover mejor el bienestar de la población. Por lo que ciertos funcionarios del inmenso aparato público deciden qué bienes y servicios se producirán, cuántos de cada uno, quién debía producirlo y quién debía consumirlo. Esto era en el caso de políticas económicas que estaban más cerradas como lo son Venezuela. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Esto se refiere a que al no haber competencia en el mercado de un país sería beneficioso, y creo que en realidad sí lo sería, pero solo unos pocos. Pero si por el contrario en los países existen distintos mercados para adquirir bienes y servicios, de acuerdo a la preferencia, sería mejor. Al haber competencia en el mercado, los precios bajan. Cuando hay poca competencia y cuando se tiende a hacer un monopolio en un bien o un servicio, el precio es alto porque una sola empresa o una sola organización tiene el poder económico, por lo que tiene mucho más poder de negociación. Vamos con lo siguiente. Entonces, el principio número 6, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica, lo que se refiere a que se puede organizar la actividad económica de las personas, de las empresas, y esto se puede ver influenciado por políticas del Estado, del gobierno, o para que se vaya autorregulando esto y que no se generen monopolios o centralizaciones de poder en las empresas. De este modo todos nos beneficiamos. El comprador porque adquiere bienes en calidad, dice. Por el contrario, en los países existen distintos mercados para adquirir bienes y servicios de acuerdo a la preferencia. Sería mejor, pues al haber competencia externa, la calidad de los mercados internos se vería en la necesidad de mejorar la calidad de los productos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando en un país se generan productos y vienen productos externos de otros países del comercio internacional que son mejores. Esto obligan a las empresas nacionales a ser mejores para poder competir, y esto beneficia realmente al consumidor porque al final el producto va a ser de mejor calidad para el consumidor y va a tener mejores precios a los cuales puede acceder al bien. El comprador porque quiere bienes de calidad a menores precios, y el vendedor porque es más eficiente, produce más, obliga a ser más eficiente al comprador.
En una economía de mercado es un sistema en el que las decisiones son tomadas por millones de personas y empresas que interactúan simultáneamente. Entonces estamos hablando de la interrelación de los individuos. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo y los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Y el séptimo principio de la interacción de individuos es que los mercados no siempre funcionan de manera perfecta. La intervención del Estado puede mejorar los resultados del mercado. Esto es un principio muy importante porque aquí es cuando el gobierno o el Estado tiene que ver si se involucra más en la economía o en el mercado, o lo regula más, o se mantiene más al margen para generar el bienestar general de la economía y del mercado. Aunque los mercados son generalmente una buena forma de organizar la actividad económica, esta regla tiene dos excepciones importantes. A veces es deseable que el gobierno intervenga en el funcionamiento de los mercados por consideraciones de eficiencia y por consideraciones de equidad. Los mercados no siempre funcionan de manera perfecta, que son las fallas de mercado. El Estado puede intervenir para mejorar los resultados. Como los mercados tienden naturalmente a mejorar el uso eficiente de los recursos, no siempre es así. A veces existen situaciones donde lo anterior no se verifica y por ende se producen fallas de mercado. Producto de esto puede ser una externalidad de una persona o empresa. Cuando una persona tiene concentrado el poder económico, por ejemplo, o cuando un grupo de empresas tiene concentrado ciertos productos que son difíciles de desarrollar porque requieren de mucho I+D, más I, que es investigación más desarrollo más innovación, y es muy probable que, por ejemplo, un producto altamente tecnológico tenga un valor muy alto porque no es fácil de desarrollar, requiere de mucha ciencia, investigación y tecnología para poder desarrollar ese producto, y esos a veces mercados pueden estar monopolizados, por lo que el Estado tiene que regular políticas, tanto en la política de salud o económica o de tecnología. También ocurre, por ejemplo, cuando el mercado quieren analizar la economía y la economía quiere favorecer a la salud de las personas. Por ejemplo, aplica los impuestos al alcohol o al tabaco para poder regular los precios y para que la salud de las personas incentive un menor consumo, disminuye el consumo de las personas en estos productos. Independiente de lo que se hace, la política monetaria o la política de impuestos que pueda aplicar el Estado, los consumidores están en la decisión de consumir más o no ese producto, pero sabiendo que el producto tiene un valor mucho más alto y con eso se pretende bajar la demanda del producto. ¿Cómo funciona? Ya. Entonces, estas son las políticas. Ahora bien, el mercado solo por azar podría producir una distribución justa de la prosperidad que contribuye a generar. Una economía de mercado recompensará a las personas de acuerdo a su habilidad para producir algo que otras personas están dispuestas a pagar por usar o consumir. O sea, en la economía, las personas que están dispuestas a pagar o consumir algo, la persona que tiene la habilidad para detectar qué es lo que necesita la economía es la que más dinero puede conseguir en un mercado. Vamos entonces ahora a los principios de economía, los tres últimos principios que están relacionados con la economía en su conjunto. Cuando hablamos de economía en su conjunto, hablamos de que el principio número 8, que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si tú piensas en África o piensas en un país donde analizamos el Producto Interno Bruto o el PIB, vas a ver que la calidad de vida va a ser menor, porque si no tienes acceso, por ejemplo, tienes mucha calor y quieres un ventilador y no está fabricado ese producto bien, vas a tener una menor calidad de vida. Si, por ejemplo, el acceso a cierto remedio que está solamente en cierto país y no está acá en tu país, vas a tener una menor calidad de vida. Si no puedes acceder, por ejemplo, a una tecnología, un notebook para poder educarte o tener servicio, acceso a internet, si el país no es capaz de producir esos bienes y servicios para las personas, la calidad de vida se va a disminuir. Principio económico. Entonces, en consecuencia, esto es algo razonable. Se entiende de este modo: la economía de un país depende de la capacidad de producir de sus integrantes. Si en un país no hay producción o la producción es mínima, entonces el estatus social de sus pobladores será algo baja. Muy por el contrario, si es un país se dedica a la producción es eficiente, por ende tiene la posibilidad de exportar. En consecuencia, obtiene más divisas gracias a la exportación y este país tendrá una población con un nivel de vida socialmente mayor. Por poner un ejemplo, acá habla en este documento, que lo voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo,
el cual podemos entenderlo de una manera práctica y sencilla. Imaginemos que nuestra familia es un país y si cada uno de los integrantes se dedica a producir, es decir, a trabajar, permitirá, por ejemplo, que toda la familia tenga mayores comodidades, por ejemplo, vivienda, salud. Por lo tanto, el bienestar de nuestra familia siempre dependerá de cuándo se esfuerce cada integrante de la misma para producir. La economía de un país funciona de un modo similar, claro, de manera más generalizada. Esto tiene repercusión en la política pública, porque cuando el gobierno se esfuerza por aumentar el ingreso de las personas, su política debe estar orientada necesariamente a cómo afectar la habilidad para producir bienes y servicios. O sea, si un país tiene mejores habilidades para producir bienes y servicios, va a tener una mejor calidad de vida. Y esto es de acuerdo a la capacidad que tienen los individuos para generar bienes y servicios. Y por eso es tan importante la educación en un país para poder desarrollar los niveles, las capacidades de las personas para producir bienes y servicios y aumentar la calidad de vida. Principio número 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Y este principio está también, es necesariamente explicar la inflación, que es el aumento sostenido de los precios, y porque se da en todos los bienes y servicios, que hay países que tienen mayor inflación o menor inflación. En un video específico vamos a explicar la inflación al pie de la letra. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. En consecuencia, esto quiere decir que la inflación no es más que la baja en el valor adquisitivo del dinero, y esto debido al alza de los precios. Aunque la definición más cercana a esta situación económica es que la inflación se caracteriza por el incremento permanente de los precios o disminución progresiva en el valor de la moneda, ocasionada por el aumento del monto de dinero en circulación de la economía en comparación con los bienes y servicios que tienen disponible esa economía. Esto es básicamente que hay mucho dinero circulando y hay pocos bienes y servicios para poder ser comercializados. Por ejemplo, si tú tienes una manzana y hay 10 personas con dinero, tú por la manzana puedes cobrar el precio que quieras. Pero si tú tienes 3.000 manzanas y solo hay 1.000 personas que tienen dinero, vas a tener que disminuir el precio para poder hacer la venta y comercializarlo. No es necesario que una economía tenga mucho dinero, que haya demasiado dinero en circulación, porque los bienes y servicios tienen que estar equilibrados con la cantidad de dinero que hay en circulación. Cuando hay mucho dinero en circulación, el valor de la moneda disminuye y con 1.000 pesos antes tú comprabas 10 cosas, y cuando el valor de la moneda pierde valor adquisitivo, valga la redundancia, ya con 1.000 pesos compras 5 cosas o menos cosas. No es necesario a veces tener tanto dinero, sino que el valor de la moneda sea el que te permita comprar más bienes y servicios, y eso se llama poder adquisitivo. Y es un concepto fundamental de economía y fundamental para entender cómo funciona. Principio número 10, y es el último principio de cómo funciona la economía en su conjunto, que en el corto plazo el gobierno o el Estado tiene una disyuntiva o una problemática entre la inflación y el desempleo. Y esto me pareció muy interesante, porque en el corto plazo la sociedad se enfrenta a la disyuntiva entre la inflación y el desempleo. ¿Por qué se produce la inflación? ¿Por qué los gobiernos tienen tantos problemas para manejar la economía? La gran terrible inflación en economía, como bien se ha expresado, es el incremento generalizado de los precios, ¿cierto? Un aumento en la cantidad de dinero en la economía estimula el nivel total de gastos, y por lo tanto la demanda de bienes y servicios también aumenta. Este aumento de la demanda hace que las empresas suban sus precios, pero también las anima a producir más. Y esto trae consigo a contratar más trabajadores para que puedan producir lo necesario. De este modo el desempleo disminuye. Es por eso que esta lógica económica nos pone en una disyuntiva entre elegir la inflación o disminuir el desempleo, que es lo que quiere toda sociedad. Es por eso que en este caso, si hay inflación, obviamente le conviene a los que son productores o empresarios, porque van a vender más caro y van a tener que contratar mayor personal porque van a generar empleo para vender más caro. Pero lo que ocurre en el largo plazo es que al tener los precios tan altos, al final la gente no tiene dinero o no le alcanza para comprar el bien o el servicio que quiere adquirir. Y finalmente, al generar este empleo en el corto plazo, en el largo plazo la economía se ve afectada, porque la gente no dispone del poder adquisitivo, baja, y no dispone la gente de ese poder adquisitivo para poder adquirir bienes y servicios. Por ejemplo, en otra situación, la política económica de un gobierno se plantea reducir la inflación, y para ello reduce la cantidad de dinero en circulación. Se sabe que a largo plazo ello producirá una caída en el nivel general de precios, o sea, menos dinero circulando, cae el nivel de precios.
Pero, ¿qué pasará en el corto plazo? Como los precios no se ajustan inmediatamente y la gente tiene menos dinero para gastar, por lo tanto las personas compran menos bienes y servicios y esto implica menores ventas para los empresarios y por ende menor producción, por lo que las empresas contratan menos trabajadores, lo que produce un aumento en el desempleo. O sea, si nosotros generamos más dinero en circulación, hacemos que la gente pueda tener más dinero para consumir, las empresas entonces producen más servicios, más productos, contratan más personas y hay más empleo, pero el poder adquisitivo baja. En caso contrario, cuando nosotros tratamos, ahí generamos, disminuimos el desempleo, pero aumentamos la inflación. En el caso contrario, cuando disminuimos la inflación, dejamos de circular dinero en la sociedad o en el mercado y esto hace que las personas no tengan tanto dinero para poder gastar, por lo que las empresas ya no producen tantos bienes y servicios, por lo que las empresas también reducen sus costos, se hacen más eficientes y despiden personal para no tener ese gasto extra porque no están teniendo un nivel de venta alto, por lo que también genera mayor desempleo, pero en el largo plazo genera una estabilidad económica en el nivel de precios para que las personas puedan acceder a poder comprar los bienes y servicios y tengan ese poder adquisitivo para tener una calidad de vida alta. Entonces, esta disyuntiva entre disminuir la inflación o disminuir el desempleo es el principio número 10 de la economía. Me parece que es un video bastante largo. Espero te haya servido, si te haya aportado con mis explicaciones a esto, y es bastante interesante estos 10 principios de la economía. Es un paso a conocer la economía en su profundidad. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete para aprender mucho más. Y nos vemos en un próximo video. Recuerda, puedes seguirme en Instagram, puedes seguirme en TikTok, sí, también, y puedes seguirme en mis otros canales como Felipe Estudiante, y obviamente entérate de mucho más en este canal de YouTube. Nos vemos en la próxima, espero te haya servido. Te voy a dejar todas las fuentes que utilicé y que puedas repasar y entender mejor la economía con el libro y profundizar más en su conjunto para que entiendas en mayor profundidad cómo funciona. Pero este es un pilar básico para empezar con el concepto de economía a nivel global, desde cómo toman decisiones las personas, desde cómo interactúan los individuos y cómo funciona la economía en su conjunto. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Recuerda, está mi curso Super Estudiante y también mi curso de gestión del tiempo si quieres acceder. Chao.